Bueno, ya en la clase de hoy vamos a empezar viendo la unidad 2, que ya es específicamente el Machine Learning. Por eso lo que primero que les quiero comentar ahí, que están viendo en pantalla, es, bueno, cómo es la secuencia acá. Bueno, hablamos la clase pasada de este proceso KDD, el proceso de descubrimiento de conocimiento a partir de los datos. Eso es cómo se traduce esa sigla. Eh, bueno, que es un proceso que permite eh, ir desde los datos crudos, ¿sí?, a obtener conocimiento útil, aprovechable para la toma de decisiones. Ese proceso KDD tiene distintas etapas, ahora las vamos a recordar, pero una de las principales es la etapa de minería de datos, que es la etapa donde efectivamente se procesan los datos con algoritmos de inteligencia artificial para descubrir entonces patrones o regularidades o hechos frecuentes o reglas generales eh, que permitan explicar a esos datos. O sea, eh, resumirlos de una manera que a través de lo que se suele denominar un modelo, ¿sí?, que permita explicar a esos datos, no a través de estadística, digamos, no es que vamos a sacar la media, la mediana, la moda, no a partir de ese tipo de, o hacer un gráfico, un histograma, por ejemplo, sino encontrar otro tipo de información o un modelo o una regla que nos permita explicar esos datos, conocer la regla general que rige a ese fenómeno, ¿sí? Eso es la etapa, la minería de datos en sí. Es una etapa dentro del proceso de KDD. Y el Machine Learning o el aprendizaje automático, como se traduce, son algoritmos, son algoritmos que permiten que, bueno, que se analicen, efectivamente se lleve a cabo ese análisis de datos, ¿sí?, la minería de datos. Entonces, concretamente se realiza a partir de algoritmos en inglés se denomina el Machine Learning, ¿sí? Eh, bueno, ahí se dice entonces que el sistema aprende a partir de los datos. Son los algoritmos estos los que analizan, procesan datos y entregan entonces modelos que permitan explicarlo. El modelo puede ser un árbol de decisión, un polinomio, un modelo de probabilidades, ¿sí? Hay distintas, cada algoritmo tiene su forma de representar el conocimiento que descubren los datos, ¿sí? Así que bueno, esto es para ubicarnos entonces de qué estamos hablando. KDD, entonces el proceso global que va desde el dato crudo hasta ya la información, conocimiento obtenido. La minería de datos es la etapa clave o central, que es donde se aplican las técnicas para extraer patrones. Está acá. Ahí. Y el Machine Learning es un conjunto de algoritmos que permiten a las máquinas, a las computadoras, digamos, aprender de los datos y hacer predicciones o tomar decisiones, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver, acá tenemos eh, una sección donde vamos a ver entonces qué es lo que es KDD, que es la sigla de Knowledge Discovery in Database. Em, Es un proceso entonces completo, no trivial, de identificar patrones válidos, novedosos y potencialmente útiles y comprensibles en los datos, ¿sí? Es esto, decíamos, transformar roca, a partir de roca obtener pepitas de oro, diamante. Las etapas del proceso, no sé si se llega a ver bien ahí. Las etapas del proceso, lo podemos decir, bueno, primero la etapa de selección, de cuáles son los datos relevantes que vamos a obtener de diferentes fuentes. El procesamiento, que esto consiste en limpiar, integrar y transformar los datos, como por ejemplo, qué es lo que vamos a hacer si faltan valores o si hay valores que están mal, valores que están mal cargados, mal, ¿sí? O outliers, por ejemplo. Outliers son valores anómalos, ¿sí? Puede ser si tengo una de las variables, la edad de la persona, y tengo, bueno, qué sé yo, 800, dice. Bueno, ese es un outlier, digamos. Capaz que es
Capaz que el ruido también, digamos, fue que se metió un cero de más, era que tiene 80 años y bueno, y se registró como 800. Y bueno, hay que ver qué hacemos con esos datos, los descartamos. Bueno, hay distintas técnicas para manejar así ese tipo de situaciones, digamos, ¿sí? Datos anómalos que pueden ser o ruido en la medición, o mal medido, o mal registrado. Entonces, todas esas etapas se llaman de preprocesamiento de los datos, es ir preparando, eh, bueno, con qué datos nos vamos a quedar o cómo lo podemos mejorar o corregir a aquellos datos que aparentemente no son del todo correctos. ¿Sí? Bueno, después viene una etapa que es de transformación, que en este caso es convertir los datos ya al formato en el que necesitan los algoritmos de minería de datos que se le presenten. Porque, como vamos a ver cuando ya hagamos la práctica, en general es una única tabla de datos, ¿sí? No son tablas relacionadas por claves, no tienen, si bien el origen de los datos que podamos recolectar van a ser extraídos mediante SQL, así, de tablas de base de datos relacionales. Bueno, después al momento de ya, previo a la aplicación del algoritmo de minería de datos, hay que consolidar todo en una única lista, en una única tabla, digamos, ¿sí? Donde ahí ya no está normalizado, no están así los datos, pero bueno, es ese el formato en el que requieren estos algoritmos que se le ingresen los datos, ¿sí? Entonces ya ahí se consolida todo en el formato adecuado, que generalmente va a ser una única tabla. Y generalmente hay algoritmos que prefieren que los datos sean numéricos, entonces por ahí si el dato es categórico, es nominal, bueno, hay que transformarlo a números, ¿sí? Es toda una etapa que lleva su tiempo, que requiere de conocimiento y lleva su tiempo, ¿sí? El preprocesamiento de los datos. Bueno, después viene ya sí la aplicación de la minería de datos, que es ya bueno, hacer funcionar los algoritmos con esos datos de entrada para que pueda descubrir patrones y escribir modelos, generar un modelo, una regla matemática que permita conocer no sobre datos en particulares, sino a nivel global, digamos, y que después a partir de ese modelo se puedan hacer predicciones. ¿Sí? Bueno, después viene una etapa de evaluación, que vamos a ver entonces si hace buenas predicciones, si el conocimiento que se obtuvo es útil o no, ¿sí? Validar, básicamente validar el funcionamiento del algoritmo, el desempeño. Esas son, hay métricas de desempeño para evaluar entonces, eh, sí, la exactitud. Bueno, hay distintos métodos para distintos algoritmos y hay distintas métricas que corresponde aplicar. Así que esto también vamos a ver. Sobre esto nos vamos a enfocar dentro de la minería de datos, en cómo utilizar los algoritmos y en cómo evaluarlos, ¿sí? Para poder compararlos también con qué algoritmo funciona mejor. Bueno, y después viene ya la etapa de presentación de ese conocimiento. O sea, ya se lo prepara para presentarlo hacia otros usuarios. Ya no es tan técnico, sino para informar a otros integrantes de la organización, ¿sí? Em, bueno, creo que les comenté a ustedes como ejemplo del proceso KDD que se hizo en un proyecto de investigación que dirigí hace unos años, que, bueno, tomamos las bases de datos del Sioux Guaraní, por ejemplo, y sacamos el historial de, en ese caso, sacábamos de los exámenes, de las mesas de exámenes, ¿sí? Las actas de las mesas de exámenes, y veíamos entonces bueno, ahí hubo que hacer una etapa de limpieza y de selección, porque decíamos, bueno, vamos a tomar alumnos que ingresaron hace 5 años. La idea era ver de alumnos que ya en teoría tendrían que estar terminando la carrera y ver entonces cómo fue el desempeño de ese grupo de alumnos,
de cierta cohorte, digamos, ingresantes de tal año, entonces filtramos de la base de datos, solo seleccionamos. Y después seleccionamos las mesas de exámenes de las materias de primero y segundo año, porque queríamos evaluar cómo había, cuánto tiempo les había llevado completar lo que llamamos el ciclo básico, que es primero y segundo año. ¿Sí? Eh, creo que hacíamos de las materias de básicas, las materias sí, del ciclo de básicas, no de las materias específicas de cada carrera. Y entonces para ver cómo era la secuencia, en qué orden les rendían las materias, cuánto tiempo les llevaba, y después eso lo controlábamos a ver cómo había continuado su historia académica, si seguían siendo alumnos regulares, si ya estaban cerca de recibirse, si estaban como a la mitad de la carrera, si seguían trabados ahí en las materias de primero y segundo año, o si ya habían abandonado la carrera, ¿sí? Entonces, eso nos permitía, ahí encontramos patrones, digamos, encontramos como tres alumnos, digamos, el alumno que va al día con las materias, va casi que rinde de un año para el otro, rinde casi todas las materias del año anterior, los finales por lo menos los tiene aprobados. Aquel alumno que va en un ritmo medio y aquel alumno que va con demoras, ¿sí? Entonces, bueno, eso nos permitía conocer cuáles eran después los factores de riesgo. El tema este de decir, bueno, mira, no ha rendido análisis 1, ya hace 3 años que ingresó y todavía no rindió análisis 1, o rindió varias veces y desaprobó, eh, o aprobó álgebra y resulta que, o aprobó geometría y álgebra todavía no se presentó y ya han pasado 5 llamados, 6. Bueno, ahí veíamos todas esas situaciones. No a nivel de identificarlo, porque esa es otra cosa también de estos algoritmos de minería de datos, que, bueno, hay cuestiones también legales y otras éticas, es decir, no estamos buscando a ver, individualizar a tal alumno es el que no puede aprobar tal materia o no se presenta a rendir tal materia. No, era un comportamiento en general, como para ver después la idea era que ese modelo, esa descripción de comportamientos o de desempeños académicos después permite identificar para cuando hay nuevos ingresantes, ir haciendo un seguimiento también y que ya lance una alerta que diga, este alumno está teniendo una secuencia o un historial académico parecido a otros alumnos que después terminaron abandonando. Entonces eso nos permitía lanzar como una alerta temprana de peligro o de riesgo de deserción. ¿Para qué? Para ponerse en contacto con ese alumno, para poder, bueno, ver en qué se lo podía ayudar, si hacía falta algo de tutoría, si hacía falta clase de consulta, ¿sí? Ver la manera de que, bueno, de evitar, digamos, la deserción, ¿sí? Porque entonces las decisiones, el conocimiento que se obtenía permitía, por ejemplo, definir programas o acciones que lleven a la retención de los alumnos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo está el proceso todo completo, digamos, esto después había que hacer de todo el análisis de datos que hacíamos con con algoritmos. Bueno, después eso había que traducirlo a un lenguaje para llevarlo a las autoridades de la facultad que digan, mira, es esto, así, pero no le podía mostrar cómo me salía a mí en la máquina, digamos, el algoritmo, sino que hay que hacer como un proceso de traducción para presentar esa información a otro, como les decía, a otros integrantes de la organización, a los que les puede llegar a resultar útil esa información y que tienen capacidad de decisión. ¿Sí? Acuérdense que acá siempre está en vista, bueno, que este conocimiento sirva para tomar mejores decisiones, ¿sí? Como le digo, ustedes nos hacía como un análisis predictivo, es decir, bueno, hay riesgo acá de estos alumnos, hay riesgo, digamos, de que se puedan abandonar la carrera o se puedan, hay otro nombre para cuando te estás demorando, creo que eso es desgranamiento.
es desgranamiento. Cuando todos los que han ingresado un cierto año, bueno, hay algunos que ya no siguen avanzando tanto en la carrera, se están quedando trabados en algunas materias de algunos años. Eso se llama desgranamiento. Y después la deserción es cuando ya directamente abandonan, ¿sí? Dejan de ser alumnos regulares. Em, bueno, les comento esto para que vean cómo se lleva a cabo, digamos, el proceso KDD. Mm, bueno, acá también hay análisis. Hay otro análisis que se suele hacer, que se llama el análisis exploratorio de datos, que no son algoritmos de minería de datos en sí, sino que tienen que ver más con la estadística. Es un análisis que se puede hacer como para tener un panorama, ¿no? Pero no termina ahí la minería de datos, ¿no? Es una etapa que se llama así, análisis exploratorio de datos, o EDA, por las siglas en inglés. Ya vemos si hay tiempo, les puedo mostrar cómo se puede hacer eso con algunos ejemplos sencillos, ¿sí? Como para que vean de qué se trata el proceso. Ese análisis exploratorio de datos generalmente nos permite ver eso, si hay outliers, valores faltantes o ruido, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a KDD, entonces el proceso completo y todas sus fases, y bueno, y un ejemplo así que les puedo decir que, bueno, de algo concreto, algo cercano de la facultad, pero les decía la otra vez, no quiero que crean que esto solo se hace en las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, sino que se lo puede realizar en cualquier ámbito, digamos, acá también, ¿sí? Bueno, dentro del proceso KDD, entonces, la minería de datos es la etapa de ese proceso donde se aplican las técnicas algorítmicas para descubrir patrones, relaciones o tendencias en grandes volúmenes de datos, ¿sí? Eh, Esto es lo que vamos a ver a continuación, más en detalle, pero la minería de datos apunta a hacer predicciones o asignar categorías a nuevos datos, ¿sí? Predecir valores numéricos continuos o a realizar agrupamientos, es decir, encontrar eh, ejemplos, grupos de ejemplos similares, ¿sí? Grupos de datos que tengan características similares. Supóngase que esos datos son sobre personas, bueno, este, como les decía recién, esto de hace rato, de los estudiantes, grupos de estudiantes que avanzan al día en la carrera, grupos de estudiantes que tienen otro comportamiento, digamos, como intermedio y otros donde avanzan mucho más lento en la carrera. Bueno, ese tipo de tareas tiene que ver con lo que les comentaba recién del trabajo del proyecto que hicimos. Agrupamiento. Después, con esos agrupamientos podíamos hacer predicciones. Nosotros podíamos predecir eh, el riesgo de deserción, por ejemplo, en bajo, medio o alto, ¿sí? Bueno, las reglas de asociación, en las que les comentaba en la clase pasada, eso del carrito de compras, ¿sí? Nos permite ver eso. Si se compran pañales, entonces también se lleva leche, por ejemplo. Ese es otro tipo de tareas. Y detección de anomalías también, identificar comportamientos inusuales o outliers, ¿sí? En esto de anomalías, veamos un ejemplo, es esto de intentos de operaciones fraudulentas con tarjeta de crédito, ¿sí? A veces digamos, pasa siempre eso desde hace mucho tiempo, que a veces uno quiere hacer una compra con tarjeta de crédito y bueno, ahí en el postnet le pasan así, le dicen, no, comuníquese con el banco. Entonces uno llama al banco y te hacen algunas preguntas así personales como para chequear, que asegurar que seas vos el que está intentando hacer la compra y que no sea que te han robado la tarjeta, esas cosas. Y eso tiene que ver con comportamientos raros, qué sé yo, bueno, cuando uno va
va a viajar a otro país, tiene que avisar que va a viajar para que entonces si empiezan a aparecer compras en esos países, bueno, se autorice porque uno ya avisó que va a viajar. Pero a veces, no sé, va a Buenos Aires y también se pone a comprar ahí en un supermercado que, bueno, no sé si por ahí para compras grandes suele ser. Eh, que si quiero comprar una computadora en Buenos Aires, eh, viajé justo a Buenos Aires, estoy por comprar una computadora, paso ahí por el monto, no sé, por el monto, por el lugar donde estoy, que no es el lugar habitual donde compro, porque vivo en Catamarca, la mayoría de las compras las hago acá. Entonces, esos son características anómalas, digamos, casos raros, que entonces automáticamente lanzan la alerta o bloquean la compra hasta que uno no, no verifique que es que es uno el titular, digamos, de la tarjeta el que está intentando hacer la compra. Ahora lo han solucionado con el tema de que te dicen, bueno, ingrese a la aplicación del banco y ponga, copie el token y ingrese el token, no sé, para que, o dígale el token para que así validar que es una compra auténtica que se está por hacer. ¿Sí? Este, bueno, esos son este, así, valores anómalos que se pueden detectar a través de un... ¿Por qué? Porque ya tienen analizado, digamos, el algoritmo que esa tarjeta de crédito generalmente hace compras entre tal monto y tal monto en tales lugares que podrá ser acá Catamarca, Tucumán, La Rioja. Entonces, cuando se sale de lo que es lo habitual, cuando la compra tiene características que no coinciden con lo habitual para esa tarjeta, bueno, lanza automáticamente la alerta, el algoritmo de que algo raro está pasando, ¿sí? Eh, bueno, eso es detección de anomalías. O sea, uno ya tiene cuál es la normalidad, lo usual, digamos, que es lo usual. Entonces, cuando aparece algo inusual, algo anómalo es como algo inusual, algo que ocurre muy pocas veces o no había ocurrido nunca. Entonces, por eso no se lo reconoce como algo usual. O sea, aprende a reconocer casos raros. Eso sería. La detección de anomalía es eh, aprende cuál es lo usual, entonces cuando algo no coincide con eso, bueno, lo determina como outliers, se le dice en inglés, o anomalías, casos raros, inusuales. La otra tarea acá, como el ejemplo que teníamos, vieron que teníamos clasificación, regresión, agrupamiento. Bueno, la clasificación es, por ejemplo, predecir si un cliente va a cancelar o no un servicio, que se puede dar de baja de Spotify o de Netflix. Ya cuando empiezan a ver un comportamiento, de decir, bueno, no sé, usa muy poco la aplicación, o entra a Netflix y mira y no selecciona nada al final, o sea, scrollea ahí qué es lo que hay, pero no selecciona nada. Bueno, empiezan a tomar medidas como decir, bueno, esto ya me empiezan a mandar un mail que dice esto te puede interesar, o ya empiezan a reconfigurar también qué es lo que me van a recomendar, porque ya detectan que lo que me están recomendando no me resulta de interés, por eso no veo nada de eso. Entonces ya empiezan a tomar acciones automáticamente, el algoritmo empieza a configurar otras recomendaciones, ¿no? Bueno, eso es predecir por sí o por no, digamos, la clasificación tiene por valores discretos, sí o no, enfermo sano, o esto que les decía hace rato, riesgo de deserción alto, medio, bajo, o sea, no necesariamente tiene que ser entre dos valores, sino que puede ser más de un valor, pero una cantidad finita de valores, ¿sí? En cambio, la regresión ya es predecir un valor continuo, un valor real, o sea, infinitos valores posibles. La regresión sería, por ejemplo, predecir el precio de un departamento. Este, digamos, podemos hacer un algoritmo que en función de los datos de otras inmobiliarias que tienen otras casas similares por esa misma zona, bueno, permita entonces determinar un precio atractivo, digamos, para una propiedad, justo y atractivo a su vez. ¿Sí? Eh, Predecir como cuánto va a ser la temperatura mañana, cuántos milímetros va a llover,
¿sí? Esos son valores continuos, con números reales que hay que predecir, entonces eso se llama problema de regresión. Y para cada uno de estos problemas hay algoritmos que saben hacer mejor eso, saben hacer predicciones de clasificación, o sea, de valores discretos, otros que son buenos haciendo predicciones de valores continuos. Entonces, según la necesidad que tengamos, el objetivo que tengamos en la minería de datos, vamos a tener que seleccionar algoritmos que sean apropiados, que sean capaces de hacerlo y que sean buenos haciendo eso. El clustering o agrupamiento, ahí entonces ya segmentamos clientes o usuarios por comportamiento, esto que decía yo de alumnos por su recorrido académico, le llamamos. Entonces agrupamos en bueno, una cantidad reducida de grupos que nos permita entender eh, el fenómeno que hay, ¿no? El fenómeno y visualizarlo. A veces uno sospecha, lo, lo, lo observa, lo siente, digamos que ese fenómeno ocurre, pero, pero bueno, después otra cosa es verlo, obtenerlo desde los datos, o sea, avalado con los datos de que ese fenómeno es así y conocerlo en profundidad sus características. Después están las reglas de asociación, bueno, el canasto de compra, la cesta de compras es un ejemplo. Eh, Productos que suelen comprarse juntos. Esto también es un poco, dentro del proyecto se hicieron eh, también actividades así de asociación y podíamos ver entonces si un alumno rinde geometría, entonces dentro de los 5 llamados siguientes también aprueba álgebra, por ejemplo. ¿Sí? Era una regla de asociación, algo que ocurría frecuentemente. No siempre, pero bueno, hay uno determina en qué porcentaje de las veces ocurre eso. ¿Sí? Eso se llama el soporte y la confianza son las métricas para las reglas de asociación. Ya lo vamos a ver. Y ahí cada vez les muestro las publicaciones que hicimos para que ustedes vean con números reales, un caso concreto, cómo se, cómo se determinó eso, reglas de asociación en el tema de la rendida de materias. ¿Sí? Y bueno, lo de las anomalías que ya les dije recién. Volvamos acá entonces. Entonces, para poder resolver estas tareas, estos problemas dentro de la minería de datos, tenemos los algoritmos de aprendizaje automático o de machine learning. ¿Sí? El machine learning es una rama de la inteligencia artificial, es un subcampo de la inteligencia artificial que desarrolló algoritmos que permiten a las máquinas aprender a partir de los datos. Algo que les mostraba en esa conferencia que les compartí al principio de la materia, para que ahí explico yo ese tema de cómo es el aprendizaje inductivo, ¿sí? Si se acuerdan, está ahí explicado eso con ejemplos y todo. Bueno, mejoran el desempeño en tareas específicas sin ser programadas específicamente para eso. ¿Sí? Creo que ahí el ejemplo en la conferencia hablaba de esto, de un programa que aprenda a reconocer electrocardiogramas para decir si, si presenta algún trastorno cardíaco el paciente, un infarto o algo, una arritmia o algo. ¿Sí? Bueno, nosotros le dimos los datos y le dijimos cuál era el objetivo nada más, pero no es que le programamos porque no somos cardiólogos ni sabemos cómo se puede llegar a codificar, digamos, una función que diga si hay infarto o no hay infarto. Eso lo tiene que determinar el algoritmo por sí solo a partir de los datos. O sea, aprende a reconocer electrocardiogramas normales de electrocardiogramas este, con alguna, con alguna, con algún riesgo de que esté sucediendo algo, le esté sucediendo algo al paciente desde el punto de vista cardíaco. Entonces, el algoritmo es el que va a aprender a reconocer eso, ¿sí? Solo. Eh, bueno, vamos a hacer de los primeros ejemplos, creo que para el jueves, del jueves 20, voy a hacer algún ejemplo así, de que aprenda a reconocer con datos reales cardíacos, para que ustedes vean si tiene enfermedad cardíaca o no. Hay otro que se puede hacer para determinar si el paciente tiene diabetes o no.
¿sí? Bueno, se suele hacer en el ámbito médico, se utiliza mucho cada vez más este, que, bueno, que estos algoritmos analicen datos y den predicciones o pronóstico de diagnóstico. Por supuesto que después tiene que estar siempre la supervisión médica del especialista para avalar eso, ¿no? Pero ya por lo menos estos algoritmos ya hicieron un análisis previo, ¿sí? Bueno, y se ha logrado con los años muy buenos niveles muy buenos niveles de acierto, ¿sí? O sea que son bastante precisos, cada vez más precisos. Entonces, a tal punto que ahora hasta la misma aparatología médica, el software que viene con un tomógrafo, un resonador o un aparato que saca radiografías, ya hace automáticamente que obtiene la radiografía en base a la base de datos con miles o millones de ejemplos de radiografías, por ejemplo. Ya el modelo ya aprendió a reconocer distintas características ahí. Está quebrado, no está quebrado, hay fisura, no hay fisura, ¿sí? Bueno, ese tipo de, de análisis médico que se hace a los, sí, a los estudios, bueno, está bastante preciso. Es más, suele aparecer noticias así de que cómo estos algoritmos muchas veces lograron niveles de precisión a veces superiores a de determinados expertos. O sea, está al nivel de los 1000 mejores expertos en el mundo en esa materia. ¿Sí? A esos niveles, por ejemplo, llegan. Y, y he leído hace años anteriores ejemplos o noticias, digamos, donde se daba a conocer así ese tipo de logros en este tipo de algoritmos. Y es toda el área de investigación de esto, digamos, quienes se dedican a investigar, están en proyectos, eh, en, en distintas instituciones a nivel mundial, se dedican justamente a tratar de hacer, lograr que estos algoritmos den cada vez mejores predicciones, ¿sí? Y para eso, bueno, cada vez se le tienen que dar más y mejores datos a los algoritmos y también ir optimizando algoritmos, ir combinando, mejorando las técnicas de análisis ya existentes, ¿sí? Eso también, bueno, les comentaba yo que fue algo que hice en la etapa donde estaba mientras hacía el doctorado. Eso era básicamente lo que se hacía, era ver qué nivel de desempeño se había logrado ya o se había publicado que se había logrado por otros investigadores y entonces uno investigar y proponer una alternativa, una mejora y demostrar que con esa mejora o esa modificación al algoritmo, a los datos, se lograba mejor desempeño, ¿sí? Y eso es básicamente la tarea de los científicos que investigan sobre esta área o en cualquier área en general, pero bueno, yo les comento en esta área que fue en lo que tuve experiencia. Bueno, acá entonces el Machine Learning tiene estos tres paradigmas, estos tres enfoques principales o grupos de técnicas que las podemos denominar aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, hay otro que se llama aprendizaje por refuerzo, ya les comento y les explico de qué se trata cada uno. Y después hay otro que se llama el semi-supervisado, que en realidad es una combinación de estos dos. ¿Sí? Por eso no lo menciono explícitamente o por separado, digamos, sino que se los comento que hay como una combinación, que es un área donde trabajé también en el doctorado. Era básicamente esto, combinar técnicas de aprendizaje supervisado y no supervisado. ¿Sí? El aprendizaje supervisado eh, agrupa todos los algoritmos que aprenden a partir de datos etiquetados. Ya les comento esto bien. Bueno, el aprendizaje supervisado va a permitir hacer predicciones tanto de valores discretos,
que sería una clasificación, o predecir valores continuos, que es una regresión. ¿Pero de qué se trata los datos etiquetados? No sé si por ahí tengo una diapositiva de ejemplo para que vean un dataset etiquetado. Ya me fijo acá. A ver, déjenme ver acá. Bueno, no está el dataset como tal, pero les muestro con esta diapositiva. Esto sería un problema de clasificación. Tengo los datos y están etiquetados por sí o por no. Por ejemplo, podría ser, acá el ejemplo lo relacioné con si un mail era spam o no era spam. ¿Sí? Entonces, en función de las cantidades de veces que dice la palabra compra o vendo, ¿sí? O ganaste, bueno, palabras por ahí que suelen ser usuales que aparezcan, digamos, en los mails que son spam. Bueno, está clasificado los datos con los que va a aprender el, el algoritmo, tienen la respuesta correcta, ¿sí? Eh, entonces, el algoritmo aprende a partir de saber cuáles son los datos de entrada y cuál es la respuesta correcta. A ver, un ejemplo más cercano. Por ejemplo, si fuera que a ustedes les dan una guía de trabajo práctico, un conjunto de ejercicios, eh, y les dicen cuál es el resultado correcto del ejercicio. ¿Sí? Entonces ustedes van a aprender y tienen una forma, van a resolverlo al ejercicio y tienen una forma de controlarse si, si hicieron bien las cosas o no. O sea, si el resultado al que llegan ustedes es el resultado correcto. ¿Sí? Eso quiere decir que el dato esté etiquetado. O sea, ustedes tienen el problema y tienen la respuesta correcta. ¿Sí? Eh, y así, bueno, se puede aprender, digamos, ustedes se pueden controlar a sí mismos ya si acertaron o no. Bueno, acá también estos algoritmos se les da datos así. Imagínense que les das el dato y le das cuál es la respuesta correcta para ese dato. Entonces, en la base de datos de esto de las enfermedades cardíacas, tienen distintos valores clínicos, y después tienen la última columna, dice, este paciente sí estaba enfermo, o sea, eso está etiquetado, esa respuesta está puesta ya por algún experto anteriormente. Entonces, bueno, este paciente sí tiene una enfermedad cardíaca, con estos valores clínicos, tenemos muchas columnas, la última, ya previamente algún experto humano dijo, este paciente no tiene enfermedad cardíaca. Entonces, bueno, eso quiere decir que el dato esté etiquetado, ¿sí? Y en ese caso, entonces los algoritmos pueden aprender a predecir ese valor, ¿sí? No se lo aprenden de memoria, esa es la diferencia, no se lo aprenden de memoria, porque después van a venir datos nuevos, datos distintos, entonces no van a venir para ahí. Así que bueno, esos son lo que se denomina aprendizaje supervisado. Aprendizaje supervisado tiene que ver con eso, con que el algoritmo puede autoevaluarse porque conoce cuál es la respuesta correcta que tiene que dar, ¿sí? Después, bueno, le van a venir datos donde no va a tener la respuesta y tiene que hacer la predicción. Y ahí vamos a ver. Es como si a ustedes después viene, bueno, le damos la guía de trabajo práctico y le damos con el resultado correcto, por ejemplo, que tiene que darles. Pero después cuando vamos al parcial, lo vamos a evaluar y ya le damos el ejercicio, pero ya no le damos el resultado correcto, ¿sí? Entonces, es un caso nuevo, similar a los que ustedes ya vieron, con los que aprendieron,
de la guía de trabajo práctico, pero del cual no tienen la respuesta correcta. Ahí es donde se lo empieza a evaluar el algoritmo, a ver si está haciendo buenas predicciones o no. O sea, si aprendió o no, igual que para los alumnos. Se los entrena, se les enseña o se les da para que aprendan con algunos ejemplos y después se los evalúa con otros parecidos, pero no exactamente iguales. Por ese es el problema de aprender de memoria. ¿Sí? Cuando uno aprende de memoria, bueno, solo se va a aprender la respuesta de esos ejemplos que vio, pero cuando viene otro que es apenas distinto, ya no sabe cómo resolverlo. Entonces, el verdadero aprendizaje no pasa por aprender de memoria. Bueno, acá con estos algoritmos también se los evalúa de esa manera. ¿Sí? Eso se trata del aprendizaje supervisado. Después también acá si hay regresión, por ejemplo, otra forma de predecir, bueno, tiene los resultados correctos y después el algoritmo debería de aprender a clasificar. ¿Qué otra cosita? ¿Quedó claro eso? ¿Se entendió? ¿De qué se trata el aprendizaje supervisado? Después ya lo vamos a ver concreto con datos reales. Con datos reales como es. Ahora quería solo comentarles. Y en el aprendizaje no supervisado tenemos no tenemos la respuesta correcta, no hay una respuesta correcta, no hay una última columna que diga este es el resultado que tiene que dar. ¿Sí? Entonces, acá el objetivo y el funcionamiento del algoritmo es totalmente distinto. Va a empezar a encontrar similaridades, va a empezar a agruparlos por parecidos. Entonces tiene fotos. Bueno, las fotos entonces las va a empezar a agrupar por quiénes están en la foto. Entonces le dicen, bueno, fotos de tal persona, fotos de mamá, fotos de papá, fotos del nene, fotos del perro, fotos del gato. ¿Por qué? Porque encontró que son parecidas, o sea, son parecidas a nivel de píxeles, digamos, las fotos. ¿Sí? O a veces dice fotos de playa. Bueno, agrupa todas las que el paisaje sea playa. ¿Por qué? Bueno, porque hay píxeles que son así azules, otros que este, se me está fallando la luz. Son color como bueno, que parece que es arena y esas cosas. Entonces ahí ya eh, el, el algoritmo empieza a encontrar similaridades. ¿Sí? Entonces, eso es aprendizaje no supervisado. No supervisado quiere decir que no tiene el valor correcto, no se sabe o no existe valor correcto para eso. Pero bueno, busca entonces una de las formas de hacer aprendizaje no supervisado es a través del agrupamiento. ¿Sí? Encontrar similaridades, lo que hacen, por ejemplo, las aplicaciones de la galería de fotos. Eso, encuentra grupos de imágenes o de fotos que son parecidas. ¿Sí? A nivel por supuesto, esto a nivel numérico, a nivel de píxeles son parecidos. ¿Sí? Tienen grupos de píxeles de colores similares y demás. Bueno, ahí la idea es que, que los elementos de ese grupo sean lo más parecido entre ellos, que estén lo más cercano posible entre ellos. Eso se llama minimizar la distancia intraclúster y también que a su vez sean las fotos de un grupo o los elementos de un grupo con respecto al otro sean lo más diferentes posibles. ¿Sí? Las fotos de un perro son diferentes a las fotos de un gato. Entonces maximiza distancias intercluster también. Bueno, y la asociación, que era lo que vimos en la clase pasada, que también de datos así, ven que no hay un valor de respuesta correcto, son datos, son columnas de datos únicamente. Entonces, bueno, después ahí se encuentran valores frecuentes. Acá vemos, compro pañales, compro leche. Compro pañales, compro leche. ¿Sí? Así, o sea, el 100% de las veces que se compró pañales, también se compró leche. Al revés ya no tiene tanto porque sería acá hay 3 veces que se compra leche y acá 2 pañales. Entonces quiere decir que el 66% de las veces que se compra leche,
compra pañales. Entonces hay que ver cuál asociación es más fuerte, digamos, es más frecuente. ¿Sí? Entonces así se obtiene conocimiento y como les digo, ahora el objetivo era esto, diferenciar entre lo que es aprendizaje supervisado y no supervisado. Básicamente podemos decir eso, en el aprendizaje supervisado se conoce cuál es el valor correcto a, a predecir y en el aprendizaje no supervisado no existe ese valor correcto. Entonces hay que, bueno, se hace otro tipo de tarea, no la misma que para el aprendizaje supervisado. Bueno, eso en Netflix antes había, así decía, 98% de coincidencia. ¿Sí? Bueno, estaba calculando asociación, el soporte de la... A ver qué pasa con esto. Bueno, se me quemó acá la luz. Bueno, estamos con eso. Eh, bueno, acá está el nombre de los algoritmos más comunes o más usados tanto para aprendizaje supervisado como para aprendizaje no supervisado. Ahí tenemos supervisado, lo vamos a utilizar cuando necesitemos hacer predicción sobre los datos nuevos. Entonces ahí lo que vamos a ir viendo es cada vecinos más cercanos, árboles de decisión, máquinas de vectores soporte, redes neuronales. Y para aprendizaje no supervisado, donde en realidad se busca más que nada hacer una descripción de los datos, bueno, ahí hay algoritmos de clustering que se llaman K-means o K-medois, algoritmos de clustering que son aglomerativos y otros a priori, que es el que utilizamos para en este análisis de los datos que les decía de los recorridos académicos. Entonces, otra clase, cuando veamos esto, les muestro un trabajo donde está publicado, digamos, cómo se utilizó, está explicado ahí en un caso en particular. Entonces, como para que vean un ejemplo concreto. ¿Sí? Bueno, y del software que ya dijimos que se puede utilizar, vamos a estar usando Horace Datamine. ¿Sí? Horace Datamine. Bueno, a ver, quiero volver al otro panorama general. Ya después de la clase que viene vamos a entrar más en detalle en cómo es la explicación del, del aprendizaje supervisado. Por ejemplo, esto es recién, pero hoy quiero que completemos esta parte. Mm, Bueno, volvamos a ver entonces esto de cómo se relaciona. La idea era esto hoy, hablar sobre cómo a partir de los datos crudos, que van a ser datos en formato digital, que podrán ser datos alfanuméricos, imágenes, videos, audios, ¿sí? Eh, todo lo que radiografías, lo que les decía hace rato, radiografías, tomografías computadas, electrocardiograma, todo lo que esté digitalizado, ¿sí? Pueden ser datos que hay que a ser analizados a través de un proceso de descubrimiento a partir de los datos, el proceso KDD, que incluye bueno, como dijimos, la selección, preprocesamiento, transformación, minería de datos, evaluación y presentación. Después viene la minería de datos como una etapa dentro de este proceso. El Machine Learning, que es lo que les hablé recién, son algoritmos que aprenden a partir de los datos para predecir o tomar decisiones. Y bueno, y después entonces las conclusiones, los resultados de este algoritmo, eh, redactarlos como conocimiento, ¿sí? Para informarlo, para presentarlo y así permita tomar mejores decisiones que den una ventaja competitiva o que generen una innovación. ¿Sí? Generar innovaciones también. Bueno, el KDD es el paraguas que abarca todo el ciclo, la minería de datos es el motor de descubrimiento y el Machine Learning es la inteligencia artificial que aprende y predice. Bueno, lo que hablábamos hace rato, se puede utilizar en salud, en todo lo que sea fintech o estas tarjetas de crédito o aplicaciones financieras,
¿sí? En ciberseguridad también esto de la detección de anomalías, que yo le di como ejemplo las tarjetas de crédito, también se puede hablar de, por ejemplo, no sé, intentos de acceso raros, ¿sí? Este, desde lugares, desde IP que no son las usuales o en horas que no son las usuales. eh, Eso se suele hacer en las organizaciones, por ejemplo, en el área de gobierno acá, es decir, bueno, el, el grueso del tráfico en las redes del sistema, por ejemplo, que tiene la provincia, se dan entre tal horario, entre las 7 de la mañana y la 1, ¿sí? Entonces, si hay intentos de acceso a las 2 de la mañana, bueno, ese es un comportamiento anómalo, inusual. Entonces, ahí nomás se pueden configurar sistemas de ciberseguridad que automáticamente bloqueen o tomen acciones para tratar de evitar accesos indebidos a los sistemas, ¿sí? Eso en ciberseguridad se usa, por supuesto, muchísimo. eh, Todo este tema de estos algoritmos para detectar anomalías, básicamente para detectar anomalías, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa más? En educación inteligente, también el ejemplo que les planteaba entraría dentro de esta educación inteligente, es decir, bueno, a ver, eh, podemos tomar acciones o medidas, ya sea a nivel así eh, a nivel académico general o de distintas cátedras. Es decir, bueno, los puedo ver en los trabajos prácticos cómo están evolucionando y cómo están rindiendo en esos trabajos prácticos y tomar medidas para que, por ejemplo, no queden libres en la materia, ¿no? Eso sería educación inteligente. Aprovechar la información que se genera desde, por ejemplo, el uso del Moodle o hacer cuestionarios así donde ya los datos queden registrados y que automáticamente el algoritmo los, los vaya procesando, ¿sí? Para que vayan lanzando novedades o riesgos que puedan existir en el aprendizaje. Bueno, y recordar algo que les había mencionado también en las clases pasadas, esto, la calidad de los datos es igual a la calidad de los resultados. Les había dicho, si ingresa basura, va a salir basura. Entonces, acá lo importante, lo fundamental es que tengamos buenos datos, ¿sí? Los datos sean los correctos y bueno, si hay datos que no están en buenas condiciones, digamos, habría que limpiarlos, filtrarlos, que no ingresen a ser analizados por el algoritmo, porque si no eso también lo confunde al algoritmo, ¿sí? Entender el problema del negocio es clave, ¿sí? Esto es decir, bueno, si estamos haciendo un análisis del tema del rendimiento académico, bueno, alguien que es docente, que trabaja o que es jefe de departamento, alguien que tenga experiencia de muchos años, hace también ayuda a poder obtener mejores resultados. Hay que validarlos y evaluar los modelos siempre, o sea, no confiar ciegamente que lo que dice el algoritmo está en lo cierto, porque puede haber habido problemas en los datos, puede ser que el algoritmo no era el adecuado para ese problema, entonces siempre hay que medirlo cuantitativamente, sacar métricas para ver realmente si es acertado en lo que está diciendo el algoritmo, ¿sí? Y bueno, lo otro que les mencioné es esto, hay que tener en cuenta cuestiones éticas de privacidad y los sesgos, por ejemplo, de las decisiones. A ver, bueno, ya les mencioné esto de eh, anonimizar los datos, sería. No tengo, paso a ser el alumno uno 2 3 o sea, no se considera, por ejemplo, el número de matrícula del alumno. Le inventamos otra numeración, el alumno uno 2 3 4 así. Porque después el objetivo no es identificar puntualmente, digamos, con los datos históricos, no se hace eso, digamos, ¿eh? Eh, Tiene que ver con la ley de protección de datos personales y demás. Y después por una cuestión ética también no es apropiado, digamos,
individualizar. O sea que hay que sacar todo aquel dato que permita individualizar. ¿Sí? Eh, bueno, también eso, no dar información así puntual, decir, no, tal alumno se demoró tanto en una materia, todavía no puede aprobar la otra. No es ese el objetivo, es sino sacar patrones a nivel general, ¿sí? Explicaciones a nivel general, no puntuales de cada alumno. Y bueno, y otra cuestión que en general aplica para todos estos modelos de inteligencia artificial es lo de los sesgos, ¿no? Eh, los sesgos quieren decir, por ahí, con qué cantidad, las características de los datos que se presentaron. A ver, un ejemplo, te puedo comentar así, a modo de ejemplo, nada más. Es decir, bueno, puse solo datos de alumnos varones en el análisis. Entonces, bueno, ahí tengo un sesgo, porque incliné la balanza o puse datos, no estoy representando totalmente a la realidad o al contexto, ¿sí? Puse datos solo de alumnos varones, o seleccioné solo de los alumnos que venían de escuelas de la capital y no puse del interior. Bueno, ahí hay un sesgo. Quiere decir que ya, el sesgo sería como ¿vieron a los caballos cuando les ponen así anteojeras? Es eso, el sesgo es como que limito los datos a un cierto grupo, digamos, de datos y no es de todo, no es representativo del universo de los datos, ¿sí? Entonces se hace un muestreo como mal hecho, digamos, porque estoy solo muestreando una parte del universo nada más. Bueno, esos sesgos después llevan a que las conclusiones sean equivocadas, porque no representan el total del universo completo, digamos, o la diversidad que existe en el universo de los datos analizados, ¿sí? Así que, eh, bueno, esa es otra cuestión a tener en cuenta también cuando uno va a incorporar datos para ser analizados, que sean los representativos de la realidad, no filtremos. O otra cosa que podría haber hecho yo, decir un sesgo, sería decir, no, yo me voy a quedar solo con los alumnos que ya tienen más de 10 materias aprobadas. Claro, pícaro así me va a dar que como que todos son buenos alumnos, porque ya filtré los datos y no tuve en cuenta los datos de los alumnos que llegaron a aprobar muy pocas materias, ¿sí? Ese tipo de sesgos no hay que hacerlo porque si no las conclusiones van a ser equivocadas, ¿sí? Desde el punto de vista ético y desde el punto de vista profesional hay que hacer, bueno, no engañarse, digamos, con los datos. Hay que poner todos los datos que se tengan, ¿sí? Bajo un criterio que sea, como digo, de lo más representativo y abarcativo de toda la población bajo estudio. Bueno, hasta ahí estamos entonces con la clase de hoy. No sé si quieren preguntar algo, quieren comentar algo antes que finalicemos. Bueno, bueno, sí, nos queda una clase más donde voy a tratar de ya ponerle bueno, les voy mencionando ejemplos, pero ya mostrarles ejemplos concretos y el 20 de mayo vamos a hacer ya esa una cuestión práctica. Lo que sí quiero, no sé si ya han ido descargando, acuérdense que teníamos que usar Orange Data Mining, ¿no? Vayan descargando eso, instalando en las máquinas, viendo que demora un poquito la instalación. Después demora también para abrirlo el programa, medio pesadito en la máquina mía que dentro de todo es rápida, igual se demora. Pero lo abre, ¿no? Yo he visto que hasta en las netbooks de Conectar Igualdad abre. Demora, pero demora en cargar, pero después una vez que lo abrió ya funciona rápido. Así que entren ahora en Data Mining si no lo han hecho y descarguen acá, la última versión. Este, a ver si ya la clase que viene ya les voy mostrando algo para que lo vayan eh, para ya ir viendo lo conceptual y lo práctico ahí nomás al mismo tiempo. Ya la clase que viene ya vamos a entrar a ver esto, los datasets y demás cómo se puede ir haciendo, ¿sí? Así que para la próxima clase tenganlo descargado ya esto, porque es lo que vamos a usar de acá en adelante ya
para ir haciendo la práctica. Ya lo conceptual ya quedó, lo puramente conceptual ya está, y ahora ya lo que vayamos viendo de conceptual lo vamos a ir aplicando también a la práctica. ¿Sí? Así que bueno, eso les pido que vayan descargando e instalándolo, ténganlo listo eso. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene entonces. Que anden bien. Chao, hasta luego, chao, chao. Chao, que anden bien. Chao, hasta luego. Hasta la semana que viene.